Los profetas son sensibles al ámbito espiritual. Los profetas son los más sensibles de los 5 ministerios. Dios ha configurado a los profetas para que tengan sensibilidad espiritual. Ellos tienen que aprender a manejar esta sensibilidad aumentada, tienden a atrapar cosas sin intentarlo. Su sensibilidad está relacionada a ser extremadamente intuitivo, altamente consciente y observadores intensos. ¿Qué quiere decir esto? Que los profetas son personas muy, ¿cómo puedo explicar? Muy, claro, exactamente, esa es la palabra. Tienen un sentido muy afilado, o sea, escuchan, ven, huelen inclusive, huelen, y sienten el perfume de lo santo y de lo vil. Tienen una sensibilidad. El profeta, por naturaleza, llega a un lugar y acá, se mueven, voy a leerle algunas cosas. Se mueven en el espíritu, no andan por la carne, se mueven en el espíritu, no les importa si tienen, reciben, dan, qué van a recibir, no, ellos se mueven por el espíritu. El profeta no anda en busca de dinero, el profeta anda buscando hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Se dejan llevar por el espíritu, muchas veces son tan efusivos, tan activos, que a veces no miden las consecuencias, se mueven, se mueven. Pero a la larga, dice, pero ¿para qué se mueve? ¿Para qué lo hizo? ¿Cómo? Pero a la larga se ve el fruto de su trabajo. Oran en el espíritu, son hombres y mujeres que saben orar en el espíritu. Cuando hablamos de orar en el espíritu, yo hace un tiempo atrás tuve una discordancia con alguien. ¿Qué es orar en el espíritu? Algunos piensan que orar en el espíritu es solamente los que hablan en lengua. Los que oran en el espíritu no es exactamente, por supuesto que se ora en lengua, pero no todos hablan en lengua. El apóstol Pablo habla del don de lengua. Dice, yo hablo lengua más que todos ustedes. Pero prefiero hablar una palabra con entendimiento que 5 en lengua, porque si yo hablo en lengua a mí mismo me edifico, pero si hablo con entendimiento, edifico a la iglesia. El orar en lengua es la persona que es como el que adora en el espíritu. Todo tiempo tiene un tiempo apartado para Dios. El hombre que está en el espíritu, orando en el espíritu, no mide los tiempos. Los tiempos del hombre en oración en el espíritu no es voy a orar a tal hora porque a tal hora tengo tiempo. No. Ha ocurrido y ocurre, algunos han tenido esa experiencia, no importa que por ejemplo estaban comiendo, estaban almorzando o cenando y el Señor los motivó, se levantan de la oración y se van a orar. Y pasan horas orando y el Espíritu de Dios tratando con ellos. Los que oran en el Espíritu son prácticamente hombres que viven orando en el Espíritu, cantan en el Espíritu. ¿Qué es la canción en el Espíritu? Cántico nuevo. Siempre tienen una alabanza que sale a flor, no lo que canta Marcos Witt, no lo que cantan los hermanos Alvarado, no. Esos son modas, son formas, modismos. No, yo la música de ahora no me gusta. Por ejemplo, a mí, yo soy uno que mucho la música de ahora no la entiendo, pero los que cantan en el Espíritu necesitan una alabanza escrita por alguien. Los que cantan en el Espíritu son los que alaban al Señor lo que sale de su corazón, lo que sale de su espíritu, lo que el Espíritu de Dios los visita y los hace fluir en el Espíritu. Andan en el Espíritu, los profetas andan en el Espíritu, no andan mirando la carne, andan siempre buscando el Espíritu. Danzan en el Espíritu, pero con entendimiento. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahí nomás. ¿Quién nos llevó? La mano de Jehová. Dice, la mano de Jehová vino a mí y me llevó en el espíritu. No quiero ir, pero no te llevo. No sé si alguna vez le pasó, pero es grato saber y ver cuando Dios te mueve sin querer. Sin yo querer, el Señor te mueve.
Los profetas son espontáneos, no andan buscando. Hoy los profetas hoy en día lo que quieren hablar lo buscan en el Facebook. Saben que van a ir a una iglesia y se averiguan, se meten en el mundo del internet para saber la vida de los hermanos de la iglesia. Tienen esa capacidad para hacerlo, pero los profetas son espontáneos. Dios le habla, entrega y ellos dan. Los profetas huelen la inmundicia. El profeta llega a un lugar, como les contaba recién, y sienten la necesidad de hacer algo, decir algo o cambiar cosas. Los profetas pueden reconocer a Jezabel. Jezabel es un espíritu, no es una mujer, es un espíritu. Los profetas conocen al espíritu de Jezabel. Elías conocía a Jezabel y ella conocía a Elías. El espíritu de Jezabel conoce a los profetas. Nosotros hace un tiempo tuvimos... Claro, y los busca, los percibe y los visita. Yo tuve una experiencia sin ser profeta. Hace un tiempo atrás estuve en una congregación en Chile justamente y le dije al pastor, había una persona y le dije, esta persona tiene un espíritu jezabélico. Pasaron como un mes y me venía a visitar acá a mi casa. Y me decía, te estoy esperando. Y me esperaba en Chile. O sea, pero ese espíritu no es una mujer, no siempre usa a las mujeres, usa a cualquier persona. ¿Qué hace ese espíritu jezabélico? Controla las cosas. Por ejemplo, presenta un espíritu de control. No solo las mujeres tienen ese espíritu de control, de manipulación, seducción, intimidación y promiscuidad sexual. Esas son las características del espíritu de Jezabel. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice profetiza, engañe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, fíjese una cosa, hermano. Si usted quisiera hacer hay mucha gente que hace una crítica, dice, ¿cómo puede en una iglesia permitir a una mujer o a un hombre con ese espíritu? ¿Y a quién le habla aquí en Apocalipsis 2:20? ¿A qué iglesia le habla? ¿A qué iglesia? Era una iglesia. No es anormal que haya un espíritu jezabélico moviéndose. No es anormal que exista la seducción sexual, no es anormal que se meta dentro de nosotros el espíritu de fornicación, de seducción, de adulterio. Ay, ¿cómo? En el nombre de Jesús no lo podemos... No, pará. Nadie puede impedir que los pájaros vuelen por arriba de la cabeza. Sí podemos impedir que nos hagan nido en la cabeza. Entonces, usted y yo, que tenemos un ministerio profético, la iglesia tiene un ministerio profético, tenemos que prestar atención de que estas cosas pueden y van a venir. Pero no tenemos ni que escandalizar, ni mucho menos. ¿Sabe cuál es la mejor forma de cuidarse de estas cosas? ¿Usted qué piensa? ¿Cuál será la mejor forma? Alguien que me dio una idea. La oración. Bueno, ¿qué más? Otra cosa. La palabra, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué me puede decir? Hay otras cosas. Primero, que nos dé discernimiento. Segundo, que nos dé autodominio. Dominio propio. Y tercero, que es lo primero, que él tome control de estas situaciones. Está a cargo de la situación, porque nosotros como personas podemos echar a la persona con tiene su espíritu. La iglesia está abierta para las personas que necesitan de Dios, pedir al Señor que tome control de esta situación y que sea Bueno, hay un antídoto que está compuesto por una parte de oración, una parte de estudio bíblico, una parte
de todo lo que dijeron. Hay un antídoto que cada parte de lo que ustedes dijeron forma parte de ese antídoto. ¿Sabe cómo se llama? La comunión de los santos. ¿Qué es comunión? Parte de la comunión es la confianza. O sea, yo tengo que confiar en ustedes y ustedes tienen que confiar en mí. No confiarme en su vida, pero sí yo decirles, ¿sabe, hermano? Estoy tentado, necesito que me ayuden. O vemos algo que pasa y decir, pucha, hay una X persona que está tentando a Segundo, vamos a apoyarlo a Segundo. Vamos a acompañarlo, vamos a hablar con él, vamos a orar. Y Segundo tiene que tener la capacidad intelectual y espiritual de decir gracias por el consejo. Hay un espíritu que está tentando a Ruth. No tenemos que escandalizar porque alguien venga a tentarla a Ruth. Tenemos que apoyarla, acompañarla. Si le Ruth, te está pasando esto, ¿qué te pasa, hermana? Y ella tiene que tener la suficiente confianza y entereza espiritual de decir, me está pasando esto, ayúdenme. ¿Cuál es el problema? Que hay una falta total de comunión. Por eso la palabra dice, si usted busca en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, va a encontrar que el día del Pentecostés estaban todos como. ¿Qué quiere decir unánime? En un mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir un mismo pensamiento? Tener algo en común, cosas en común. Siempre, 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 por los siglos de los siglos, mientras estemos aquí en la tierra, van a haber espíritus jezabélicos que se van a meter tanto para voltear a una mujer como para voltear a un hombre. Siempre, no importa cuántos años tenga, no importa si es casada o es soltera, no importa si es viudo, joven, morocho, rubio, ojolar, no importa. Siempre, siempre, porque es una guerra que comenzó en el comienzo de los tiempos y terminará el día que el Señor levante a la iglesia. Mientras eso ocurra, hasta que el Señor no nos levante, vamos a estar siempre en el mismo peligro. Ahora, ¿qué necesitamos para librarnos de esas cosas? Aparte de reconocerlo, yo lo reconozco, a ver, macanudo, yo reconozco un espíritu que viene y me atienta. ¿Cómo hago para solucionar? Hay que orar, pastor, sí, pero hay momentos donde no alcanza la oración, porque la tentación es grande. No alcanza con decir voy a leer la Biblia. No, sí, es importante leer la palabra, pero es importante tener laderos a mi lado, decir, hermano, ayúdame a orar. O que venga alguien y me diga, che, pastor, ¿sabes que yo noto que esta persona te está buscando para voltearte? Y venir confiadamente, decir, gracias, hermano, vamos a orar juntos, vení. Y no dejarlo solo. ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos que tenían que ir de cuánto en cuánto? ¿Por qué de dos en dos? ¿Por qué no dijo vayan solos? Cuando dos estén de acuerdo. Cuando dos estén de acuerdo. ¿Me explico? Si uno se cae, ¿qué quiere decir? Dos es más que uno. Cuando uno tuviere frío, el otro podrá calentar. El Señor mandó a dos, ¿eso por qué? Porque Él conoce, Dios conoce, así como Dios conoce, el diablo también conoce nuestra debilidad. Entonces Él sabe dónde yo tengo la tentación, Él sabe en la que yo me meto. Y decir, ¿pero por qué se metió? Porque lamentablemente, por ser parte de la raza humana, una raza caída, soy débil y estoy siempre listo para mandarme alguna macana. Entonces, para eso necesitamos el cuerpo. ¿Para qué necesito congregarme? Para la comunión de los santos. Vamos a suponer, si mi dedo, para que se agarre una infección, ¿qué pasa si no tengo el resto de la mano? ¿Cómo? Mi dedo, me lastimo un dedo y el resto de mi cuerpo no funciona. ¿Qué pasa con ese dedo? ¿Y qué pasa cuando se infecta? Se muere. ¿Sí? Entonces, por eso necesito el cuerpo. Nosotros creemos que venir al templo y congregarnos es solamente venir, cantar y alabar y irnos. No, es mucho más que eso. Congregarse, la comunión, es lo que nos ayuda a sanarnos de nuestras enfermedades. El cuerpo tiene anticuerpos. Cuerpo humano, ¿usted tiene anticuerpos? ¿O no? Cuando yo toso, ¿qué pasa? ¡Ay, qué mal! Y es bueno que tose, porque es una parte de librar mis broncas de las enfermedades. Bueno, muchas veces hay cosas que son molestas, pero las necesitamos para librarnos de nuestras enfermedades. Por eso necesitamos el cuerpo. La comunión de los santos es el cuerpo unido, ligado por las coyunturas y los ligamentos que nos permite sanarnos.
¿Me explico, hermano? Entonces, el espíritu de Jezabel siempre, siempre, siempre va a estar. Y no nos tenemos que escandalizar. Y lo tenemos que decir abiertamente para que ninguno, ay, ¿cómo? No, 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 hermano, sí, esto es normal. Si alguno no es tentado, dígame cómo lo hace para no ser tentado. Muéstreme cuál es la característica, cuál es el secreto, si yo también puedo. ¿Amén? Los profetas claman y luchan contra las abominaciones. ¿Qué son abominaciones? Todo lo que es inmundicia, toda la práctica de lo inmundo. Abominación es la práctica de lo inmundo. La idolatría es una abominación, por ejemplo. Yo puedo tener, hay un montón de pecados, todos pecamos. Yo me levanté esta mañana pensando en macana. O salgo a la calle y miro. Una cosa es mirar y otra cosa es practicar. Todos pecamos. Ahora la cosa es el pecado y otra cosa es la práctica del pecado. A mí me gusta hacerlo. Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Cómo? Los ojos altivos. Yo no necesito de nadie. La lengua mentirosa. Bueno, eso no hace falta ni que lo describa. Las manos derramadoras. ¿Cómo es una mano derramadora de sangre? No sé. Míreme. Vos, él, es una mano derramadora de sangre. Pero yo no maté a nadie, sí, no te das cuenta cuántas veces matamos. Siga. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Perdón. ¿La mano derramadora de sangre? No sé. Sí, siga. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Sí. Los pies presurosos para correr al mar. Vio que hay gente que vive atenta a la orden del chisme, la oreja, para saber qué es lo que pasa, para andar contando y diciendo. Sí, hermano. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las cosas que Dios aborrece, las que están marcadas acá, pero hay muchas más. Esas son las más comunes. Las que nosotros, pete todos los días, pero que nosotros le llamamos pequeñeces, ¿no? Los profetas detectan cuando las cosas están fuera de lugar. Los profetas disciernen cuando las situaciones están envueltas en el desorden y en confusión o cuando están desalineadas. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo mandé. No es democrático eso. El orden de Dios no es democrático. No, mire, si usted puede, si usted quiere, si usted tiene ganas, si usted tiene tiempo, no. Es como yo te mandé. Las órdenes de Dios, cuando hablamos de órdenes, no estamos hablando de congregarse, estamos hablando de orden, de hacer cosas. Vamos a hacer tal cosa, hermano, amén, bueno, vamos a hacer esto, nada más. No es que vamos a ver, no. Establecía Pablo a través de Tito, que era su discípulo, que acomodara lo que estaba desacomodado. A los profetas no les impresionan los edificios. Los profetas no le impresionan con el ornamento religioso. Ellos entienden que Dios no habita en templos hechos con manos de humanos. Hoy justamente estaba leyendo algo, cómo la iglesia de Cristo, ha perdido la brújula. En el concilio de Nicea, el emperador Constantino juntó a todos los que tenían en cierta forma, creo que fue en el año 327, no me acuerdo bien. Si alguno tiene Google, 327. Juntó a todos los que tenían cierta idiosincrasia cristiana para armar
lo que sería oficialmente la Iglesia cristiana. Y se le llamó católica porque ¿de dónde viene la palabra católica? De la palabra universal. Entonces le puso la Iglesia católica, apostólica, porque Constantino entendió que, claro, entendió que el apóstol Pablo, que era el mayor escritor del Nuevo Testamento, era el que tenía la palabra más verdadera, más veraz. Constantino entendió esto. Por eso lo hizo por católica, apostólica y romana. Entonces hizo una mezcolanza. Mezcló todo y salió lo que fue, ¿no es cierto?, lo que hoy conocemos por Iglesia Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana. De ahí se empezó a desparramar, se empezaron a abrir Juan Hus, Wycliffe, Martín Lutero, hasta nuestros días, que tenemos la Biblia, porque la Biblia no estaba escrita en castellano, ni en inglés, no estaba escrita en latín, porque venía de Italia, o sea, venía de Roma. Pero no, las primeras escritas son en arameo y papiro. Claro. Ellos lo tradujeron al latín. De arameo, porque venía de la historia judía, lo tradujeron al latín, porque ellos consideraban que era la única verdad. Siguen creyendo que es la única verdad. Y eso lo convierte en la secta más grande de la historia de la humanidad. Pero esa es otra historia. ¿Qué nos quedó a nosotros de ese pasado nefasto? Porque tenemos que decir que es un pasado nefasto. ¿Qué nos quedó a nosotros los cristianos evangélicos? Llamémosle cristianos evangélicos. ¿Qué nos quedó? ¿Cuál es el resabio de eso? Cómo ellos se manifestaban en los grandes cultos que empezaron a tener. La iglesia cristiana, la iglesia primaria, la primera iglesia, no tenía templo, se juntaban. ¿Dónde se juntaban? En las casas y en las plazas, dice. No tenía templo. Los que tenían templo eran los hebreos, el templo de Jerusalén, y después, porque nosotros decimos sinagoga. ¿Qué son las sinagogas? Sinagoga eran casas. Una cosa era el templo y otra cosa era la sinagoga. Por ejemplo, la sinagoga de Segundo. Íbamos a la casa de Segundo y estudiábamos la Biblia. O sea, es lo que hoy se conocería como célula. Nada más que era más grandes, no eran células, eran lugares más grandes, porque no podían ir todas las fiestas, todos los sábados al templo, los que estaban en otro lado. Entonces adoptaron los cristianos, primeros cristianos no tenían templo. Los perseguían, los mataban. Entonces cuando Roma, a través de Constantino, desde el concilio de Nicea, empieza a juntar a las iglesias en las grandes catedrales católicas. De ahí nace todo lo que nosotros conocemos como la diosa del cielo, la María, bueno, todo eso. Y a nosotros nos quedó eso. ¿Cómo se mide el éxito hoy de una congregación, de una iglesia? Por la congregación, por la cantidad de congregaciones. Nosotros lo medimos por el templo, por la congregación. Este tiene una gran congregación, tiene un nombre de éxito. Y el trabajo del hombre, de la mujer de Dios, no es llenar templo. La iglesia no tiene la obligación de llenar templo. La iglesia tiene la obligación, que es lo que decía Boy, de hablarle a la gente, de que conozcan a Dios y de hacerlos que acepten a Cristo y educarlos a la luz de la palabra. Ir y hacer discípulos. Y después los bautiza, traigo para que los bautice pastor. No, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No el pastor. Los hermanos, los que eran discípulos, tenían que empezar a bautizar. Después hicimos un orden clerical, también venido de Roma. De ahí viene lo que hoy conocemos, el reverendo, la reverenda, el obispo, porque viene de una historia religiosa.
Entonces nosotros adoptamos de esas costumbres, pero los verdaderos profetas no les importa si el templo es grande, es chico, porque el mensaje central del profeta no es el templo, que es lo que nosotros hoy no entendemos. Nosotros, viene el profeta, nos juntamos todos en el templo, pero el profeta no tiene una palabra para la congregación. Los profetas no vienen acá a hacer un show porque le van a predicar a un grupo de personas. No, el profeta lleva una palabra. Y ¿sabe qué, hermano? Les voy a decir algo. Los profetas, los verdaderos profetas, son temidos por las congregaciones. ¿Me está siguiendo? Los verdaderos profetas son temidos por las congregaciones. Yo tuve un tiempo, hermano, como ustedes saben, yo estuve un tiempo alejado del Señor, y una vez me invitaron y se viene un profeta, le digo, ni loco, porque yo no estaba bien. Entonces a mí me decían profeta, y como yo tenía la visión del profeta, aunque no estaba congregándome, aunque no había adquirido todo este conocimiento, o que no recordaba este conocimiento, pero no, me daba miedo miedo porque sabía que me iban a desnudar. El profeta te desnuda, no te anda con miau para decirte gato. ¿Me van entendiendo, hermano? No se dejen engañar, vino el profeta y todo el mundo corre. No, los verdaderos profetas no son brutos para decir las cosas, pero te hablan de pecado con la palabra, sí. Desnudar en el sentido, o sea, cuando él te habla personalmente, no te avergüenza de lo que... No hace falta. Pues yo recuerdo, ¿te acordás una vez que fuimos a la iglesia de Estado Mexicano, ¿verdad? Que se levantó uno, seguro profeta, y avergonzó al chico que viene, el niño pecador, lo avergonzó delante de todos, diciéndole una santa estupideces que haga de levantarse y golpearlo. Encima el nene a mirar no sabía dónde esconderse, pobrecito, porque la vergüenza, la iglesia estaba llena y supuestamente el Señor lo levantó haciendo un montón de estupideces. Por eso, pero... Es lo que vos decís, no son brutos, pero tampoco no te van a desnudar delante de toda una presentación. No hace falta. Cuando el Señor te habla por la palabra, porque a veces nosotros creemos que el profeta te tiene que hablar en forma personal. Sí, porque vos, Ruth, No, la palabra profética se escribe. ¿Cuál es la palabra profética por excelencia? Ahí está. Entonces no necesariamente personificarte una palabra. La palabra profética, así como Juan el Bautista decía, convertidos, generación de víboras, no le decía, Panchito, vos sos un... No, arrepentidos y convertidos, generación de víboras, los nombraba todos y no nombraba ninguno. O sea, no específicamente. Yo conozco profecías que el Señor le ha entregado, bíblicamente hablando. Vino por ejemplo, el caso de David. David había caído en pecado. ¿Lo ensució delante de todo el pueblo? Vos, y esto te va a pasar por esto y por esto. A él. Entonces, no necesariamente la palabra profética tiene que ser específicamente personal para cada uno. La palabra profética es la que se predica. Yo he escuchado palabras proféticas y manifestaciones proféticas. Yo tengo este reloj. Este reloj me lo regaló un hermano que vino de Estados Unidos. Y se paró y dijo, quiero una palabra de Dios para vos. Yo dije, ¿qué irá a decir? Dijo, tirá tu red. Y me dijo, vos me dijiste que habías pescado toda la noche y no pescaste nada. Ahora te digo, tirá tu red. Y hice la demanda y la red fue un impacto de Dios para mi vida. Y Dios hizo cosas a partir de ese momento. Creo que Nancy no estaba ya en la iglesia Filadelfia. Me dijo, Pedro, tirá tu red. Una palabra profética. Entonces hay cosas que nosotros idealizamos cosas por lo que vimos a personas que dicen ser lo que no son. Perdónenme que yo le hablo con tanta dureza a veces a la gente. Ahí dice gente que dice que es lo que no es y que queda bien para los demás. Oh, vino la profeta, vino el profeta, vino el instrumento, vino el instrumento.
y no te deja nada, porque no te explica. La palabra profética es esto es blanco, te lo dice, ahora lo vamos a ver. No te dice, no, esto es así, punto. Te lo encierra en el contexto bíblico y te lo dice en el contexto bíblico, no en el contexto personal, en el contexto bíblico. Hechos 7:48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Eso es lo que dice Hechos. El profeta es contagioso. 7:48. Sí. El espíritu del profeta es fuerte e influyente para los demás. Dios ha llamado a los profetas a ser contagiosos. El profeta no puede quedarse con lo que Dios le dio para sí mismo. Es alguien que influencia a los demás. Dice que influencia a quién, a uno, a los demás. ¿Qué quiere decir? Pluraliza. Ahora hay palabras puntuales. Por ejemplo, lo decíamos el otro día. Dios no te va a venir si Dios te va a dar un auto. Primero te preguntas, ¿sabes manejar? No sé si me explico. ¿Para qué quieres un auto? Y porque quiero, si vivía al lado de la iglesia, ¿para qué? ¿Para ir a la iglesia? No sé si me... Ahora, Dios te va a hablar de las cosas eternas, las profecías son eternas. Por supuesto que tienen un contexto espiritual y tienen un contexto natural para el crecimiento de nuestra vida, porque la palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. No es que vamos a vivir siempre en el espíritu, somos carne también, necesitamos cosas. El profeta es contagioso, acuérdese. Primera de Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás a una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿De quién está hablando? ¿De quién? Búsquelo. Es una historia muy fuerte. Exactamente. Saúl ya estaba como decir, ya está. Pero Dios le da una nueva oportunidad que no aprovecha Saúl. ¿Por qué no la aprovecha? En el último capítulo de Primera de Samuel, en el capítulo 28, encontramos la razón por la que esta palabra no se cumple en él. ¿Cuál fue? Fue a consultar una divina. Porque fue a consultar una divina. Exactamente. Fue a tocar, a golpear la puerta de adivina. Ojo con lo que nosotros hacemos a veces. Porque muchas veces nos rozamos con el oculto. Tenemos que tener cuidado en nuestros cultos, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestros templos, nuestras congregaciones deben ser libradas de todo lo que pueda parecer oculto. De todo lo que es idolatría tenemos que sacarlo de nuestra vida, tenemos que erradicarla de nuestra vida, porque este varón encontró en un problema y dijo, voy a consultarle al profeta. El profeta ya no estaba más. ¿Qué hizo? Fue y consultó a una bruja, y dice que hizo que el espíritu de Samuel no era el espíritu de Samuel, dice que salió de abajo de la tierra. Entonces no era Samuel. Entonces, lamentablemente a veces nosotros tenemos la oportunidad, Dios nos bendice, pero volvemos otra vez la burra al trigo. ¿No es? Los profetas están sumamente preocupados por los asuntos, propósitos y planes de Dios. Un profeta, un hombre que se dice ser profeta, una mujer que dice tener un ministerio o un oficio profético, siempre está preocupado por las cosas que son eternas, no por estupideces. No,
dice el Señor que lo hace tu compañera, dice el Señor que lo hace tu compañero. No, eso no es de Dios, no es profeta, charlatán. La agenda de Dios es la prioridad del profeta, no la del hombre. El profeta sabe que solo los planes de Dios permanecerán y con cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. A los profetas no les gusta perder el tiempo con cosas que no son ordenadas por Dios. Proverbio 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos, dice, en esta versión antigua dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Nosotros tenemos miles de planes y queremos que alguien nos diga, y a veces comentamos para que alguien nos diga una profecía, una palabra. Pero los profetas verdaderos siempre están involucrados solamente con lo que Dios quiere, no lo que a mí me gusta. ¿Saben? Los profetas son grandes ayudadores. Los profetas nunca dividen, los profetas ayudan. Los profetas ayudan a edificar, ayudan a los líderes, ayudan a la iglesia, ayudan en las oraciones, ayudan en la adoración. Por lo general el profeta es una persona que adora, es un adorador, porque la profecía viene a través de la adoración. Nos ayudan en las transiciones, nos ayudan a pasar lo nuevo, a pasar a lo nuevo, ser ayudador y tener el deseo de ayudar es la naturaleza del profeta. Los profetas proveen ayuda sobrenatural. Si usted necesita ayuda, busque un profeta. Esdras 5:2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Los profetas son ayudadores y son edificadores. Nunca destruyen, siempre tienen una palabra de edificación. No, hermano, tranquilo. Siempre tienen un consejo oportuno, siempre tienen una palabra de aliento, siempre tienen una palabra de esperanza. Son las personas usadas por Dios para ayudarte a edificar y a crecer. Los profetas inspiran valor. El valor es importante especialmente para los líderes. Asa cobró valor después de oír la palabra del profeta Obed y luego él continuó quitando los ídolos de la tierra. Los profetas animarán a los líderes para hacer lo que Dios desea. Segunda de Crónicas 15, versículo 8. Cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, dijo, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tornado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Los profetas son edificadores de altar. ¿Amén? Elías edificó el altar de Jehová que estaba destruido. Este varón también edificó altar. Ya estamos terminando, chicos. Los profetas son compasivos. Los profetas pueden ser duros y fuertes, también son compasivos. David fue compasivo cuando Natán lo desafió. Sabemos que David era profeta, ¿no? También era rey y era profeta. Compasivo significa mostrar amabilidad y preocupación o simpatía. Los sinónimos incluyen cariñoso, amable, bondadoso, tierno, sensible, misericordioso, solidario, acogedor, atento, paternal, maternal, apacible, benévolo, generoso, dador y humano. Estos son todos los sinónimos de ser compasivo. Segunda de Crónicas 34:27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al ver las palabras, al ver sus palabras, y sobre este lugar y sobre sus moradores.
y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Y por último, seguimos el miércoles que viene. Los profetas tienen celos piadosos. Los profetas son celosos. El celo es sinónimo de pasión. Por naturaleza, el profeta es apasionado y por tanto es celoso. No le gusta compartir. Son cuidadosos de guardar en la casa de Dios, son cuidadosos de guardar el lugar, son cuidadosos, celosos de guardar la palabra. No les gusta el chacoteo, no les gusta el juego en cuanto a la palabra. O sea, son personas muy, muy delicadas y muy... ¿Cómo decir que eso le pasó a Jesús cuando agarró azote? Claro, son celosos, son muy celosos. Primera de Reyes 19:10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sí, he sentido un vivo celo. ¿Celo por qué? Porque habían matado a los profetas, habían derribado los altares. Y si hay algo que los profetas son muy delicados en cuanto a los lugares y al lugar de la predicación. No le gusta ¿cómo le explico? Esa es la palabra. No tienen dualidad. Muy bien, preguntas.